23 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Muchísimas gracias, querido Juan. Seguimos en vivo en Radio Salud para todo Buenos Aires, Argentina y por supuesto el mundo a través de todas nuestras plataformas. Y recuerden que pueden visitarnos en Radio Salud TV en YouTube, donde tenemos miles de entrevistas, ¿eh? Así que bueno, pueden disfrutar de tantísimas charlas para poder informarse, sin ir más lejos, ¿eh? Bueno, estoy en comunicación con la doctora María Lucila Reuter de Francesco, quien es médica especialista en medicina familiar y general. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Bueno, un gusto saludarla. Bueno. Vamos a hablar del tema que me ha propuesto y quiero comentarle que, como hacía mención al principio, tantos años de entrevistas, en lo que tiene que ver con esta hermosa especialidad de la medicina familiar, un factor común denominador en los especialistas en medicina familiar justamente es este punto. He entrevistado muchos que quizás me han propuesto este tema hace mucho tiempo ya, en relación a esto, ¿no? Al título que vamos a conversar hoy, que es los excesivos pedidos de chequeos, el riesgo de los estudios innecesarios. Me surge la biopsia por ahí, pero tiene que tener algún condimento especial esto de la biopsia. Pero hay tantas cosas para charlar con respecto a esto, ¿no? Que influye también en el sistema de salud. Y bueno, a ver, en principio le digo, muchas gracias por atenderme. ¿Y por qué me ha propuesto este tema? Bueno, mira, la verdad que como vos decís, creo que somos creo que la única especialidad que está formada en esto, ¿no? Porque de hecho es tan frecuente y tan común que hasta surgió un nuevo concepto en la medicina que se llama prevención cuaternaria. Es justamente esto, la prevención del daño generado por el profesional de salud por el pedir estudios innecesarios o hacer procedimientos innecesarios. Y la verdad es que la única vez que escuché hablar de esto fue en un ámbito de médicos de familia. O sea, Sí, no muchos profesionales lo conocen ni saben de qué se trata. totalmente Así de que, acuerdo. Bueno, sí, y últimamente veo mucha gente que me pasó, por eso también fue que me surgió este tema, ¿no? Porque me pasó que hace poco empecé a subir algunos videos a mis redes sociales con respecto a esto, a estudios médicos innecesarios y demás. Y me impresiona que, aparte de que obviamente los profesionales de la salud no lo conocen mucho, los pacientes menos. Entonces, y me sorprendió por ahí hasta la mala reacción de la gente al decir, ¿cómo que el PAP no se tiene que hacer todos los años? O que está mal que me haga una eco mamaria a los 20. Entonces, nada, la verdad que me gustaría que se empiece a difundir un poco más este tema. qué tema Porque, qué sí, tema largo, interesantísimo, aparte interesantísimo. La escucho, doctora, la escucho atentamente. no, y eso, como que, más que nada, porque yo creo realmente que los pacientes tienen que estar informados sobre estas cuestiones, ¿no? Porque más allá de que obviamente nosotros como profesionales de la salud estamos obligados a saber sobre estas cosas, está bueno también que las personas un poco se tomen como responsabilidad su propio autocuidado, ¿no? Ujú. Me parece fundamental, porque yo creo que la gente todavía está con este modelo viejo de que voy al médico, el médico me dice lo que tengo que hacer y lo hago. Y la verdad es que no comparto, o sea, también entre los médicos de familia están haciendo mucho esto de la toma de decisiones compartidas. Yo prefiero informar a mis pacientes y que ellos decidan lo que se quieren hacer y lo que no, ¿no? Claro, claro, porque hay una regla establecida de toda la vida. Tal patología a partir de tal edad, con prevalencia, con familiares directos con tal o cual patología, es así, así y asá. Y de eso no se sale nunca. Y es como que incluso hoy en día está esto de que, no me, uy, hace papi colpo, hace 2 años que no me hago, mira si tengo cáncer de cuello o lo que fuere, y entramos en pánico. Pero bueno, imagino que cada tema en particular merece un comentario, ¿no? Sí, sí, obviamente podemos estar toda la mañana hablando de esto porque es impresionante la cantidad de estudios médicos y relacionado obviamente a cada patología, cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, cáncer de próstata, la mayoría generalmente tienen que ver con cáncer. Pero bueno, también me causó gracia esto de que cuando estoy hablando en estos videos de difusión sobre los estudios médicos que no hay que hacer, la gente como que salta a criticar, pero al mismo tiempo me sirven de ejemplo para lo que estoy queriendo mostrar, ¿no? Porque una salta y me dice, no, yo me hice una ecografía de la tiroides y me encontraron quistes, si no me lo hubiese hecho, no me lo hubiesen encontrado. Y está perfecto que no te los hubiesen encontrado esos quistes, porque justamente, o sea, todos, si nos empezamos a estudiar todo el cuerpo, algo vamos a encontrar, ¿sí? Ujú. La mayoría no somos perfectos, algún quiste podemos tener alguna arritmia en un electro, podemos tener alguna manchita en el cuello de útero, y eso no significa patología.
Entonces creo que también se perdió un poco el foco en qué es un control de salud, ¿no? ¿Para qué yo hago un control de salud y sobre todo para qué hago los estudios médicos que hago o que pido? Ujú. Y es importante entender que justamente los controles médicos que yo voy a pedir en el control de salud o los estudios en realidad tienen una finalidad que es encontrar alguna patología que sea prevalente, que tenga como un estadio presintomático, digamos, o sea, que yo tenga un momento en el cual lo pueda encontrar y que no esté desarrollando síntomas, porque si tiene síntomas ya es un diagnóstico, no es un rastreo o algo preventivo. Ujú. Y también que exista algún tratamiento disponible como para yo poder frenar o evitar que esto se continúe evolucionando, ¿no? Creo que los ejemplos más comunes que todos conocemos son el cáncer de mama con la mamografía, o sea, sabemos que el cáncer de mama tiene un estadio presintomático donde si yo lo detecto a tiempo lo puedo tratar y puedo salvar a esa persona. El cáncer de colon lo mismo con la colonoscopía a partir de los 50. Pero hay otras cosas que no cumplen estos criterios, entonces que yo no las voy a ir a buscar, como es el ejemplo, por ejemplo, este video que yo mencioné del tema de la tiroides. Ujú. Una ecografía de tiroides no tiene, no, o sea, no existe la indicación para pedirla en un rastreo de salud en una persona sana sin antecedentes, porque el cáncer de tiroides es poco Se prevalente. escucha, doctora, perdón, se escucha un ruidito, quizás es su micrófono, quizás lo está raspando, ¿no? No, yo no tengo nada acá. Ah, ok, ok, perdón, entonces, perdón. Ah, está bien. El cáncer de tiroides, como te decía, es poco prevalente. Aparte, la mortalidad es muy baja. O sea, sabemos que mucha gente por ahí se muere de otra cosa que no tiene nada que ver y de casualidad en una autopsia encontró un cáncer de tiroides. Entonces, no tiene indicación, pero a mí me llega todo el tiempo al consultorio pacientes con una ecografía de tiroides de control. Ah, Eh, bueno, hay también muchas veces que pasa que por el desconocimiento o el miedo, fundamentalmente el miedo, el temor a tener algo, exigimos a ustedes, voy a hacerme el chequeo y vamos directamente a los especialistas, ¿no? Ustedes también son especialistas, pero la gente cree que el clínico hasta no es especialista, pero bueno, también es una cosa, el médico de familia es especialista y es una de las especialidades que más me gustan, me llaman profundamente por el grupo familiar, porque conoce, en fin, por un montón de cuestiones, pero quiero ir al cardiólogo, quiero ir al urólogo, no digo que esté mal, pero también hay, como digo yo, desinformación y mucho miedo, mucho miedo. sí. Sí, la realidad también es que me parece que acá en nuestro país puntualmente está como un poco distorsionado esto de cómo debería ser por lo menos el manejo en cuestión de salud, ¿no? Porque yo hablo por ahí con gente de Europa o de Estados Unidos que te dicen, no sé, yo tengo algún problema en el pie o me duele el pecho o lo que sea, voy a ir al médico de familia y que después el médico de familia me diga a qué otro tipo de especialista tengo que acudir. Uh -huh. Acá en cambio es como que el paciente decide a quién quiere visitar y no, a veces sin saber, porque obviamente no tienen por qué saber, ¿no? Pero mucha gente por ahí va a visitar el especialista equivocado. O también pasa mucho que justamente si hay algo en lo que somos especialistas los médicos de familia es en control de salud, pero hay mucha gente que se va a hacer el control de salud con el cardiólogo o casi que te diría que casi todas las mujeres van a hacerse el control de Ginecólogo. salud con el ginecólogo. Claro, es un Entonces, médico de cabecera casi. claro, total. Entonces, nada, obviamente están consultando a alguien sobre una cosa que no es su área de especialidad. Es como que vengan a mí a consultarme por un cáncer de mama, digamos. No tengo ni idea qué hacer. Andá y consulta con el ginecólogo, con el mastólogo, con el oncólogo. Entonces, me parece que eso también lleva muchas veces a esto, a que uno hace lo que puede justamente para no perder a ese paciente y no perder ese control de salud, pero se terminan a veces pidiendo cosas que no tienen criterio ni indicación real. Y le pasa que muchos pacientes le dicen, pero no me va a pedir estudio esto, y no, ni aquello, y que esto, y que aquello. ¿Le pasa esto? Todo el tiempo. Todo el tiempo. La verdad que hasta, te diría que obviamente todos llegamos a un punto donde es hasta desgastante, porque por suerte todavía tengo pacientes que cuando yo les explico el por qué pido cosas que pido o por qué no pido otras, me entienden y me dicen, bueno, perfecto, listo, entonces estoy de acuerdo, me hago esto, esto no, pero con muchas otras personas uno termina discutiendo porque también convengamos que está pasando mucho esto, ¿no? De que los pacientes a veces ya vienen al médico como si fueran al shopping, viste, a pedir los papelitos nada más con las órdenes. La receta, Claro. nos tenemos que ir con el medicamento o el antibiótico, o el analgésico, por favor, o la benzodiazepina, No, tan, ni hablar. ¿no? No, pero es como que ya no, el motivo de consulta ya no es vengo porque me duele la panza o vengo porque tengo tos, es vengo a que me hagas la orden de la tomografía, vengo a que me hagas la orden del análisis de sangre. Entonces es como que, bueno, ahí empieza ya todo un cambio de, no, pará, primero contame qué tenés para ver por qué te querés hacer este estudio y ver si realmente tenés criterio para hacerte este estudio o no.
Y ni hablar cuando viene esa persona y decide, quiero la orden de la tomografía y le decís, no, mira, no tenés ningún criterio para hacerte una tomografía y bueno, ahí empieza toda una discusión donde sinceramente creo que ya llegamos a un punto donde hay que buscar un término medio, ¿no? Porque uno se puede poner en, no, bueno, no tenés indicación, si no te gusta andate a otro médico, que tampoco me parece que es la solución, pero tampoco el otro extremo de ceder a todo y decir, bueno, querés una tomografía, te hago una tomografía, que veo muchos profesionales que hacen esto y hasta lo entiendo, porque te repito, discutir todo el tiempo con la gente es súper desgastante, pero bueno, me parece que lamentablemente hay que tomarse el tiempo porque si no pasa esto, un montón de gente haciéndose tomografías, un montón de gente ocupando recursos de salud en cuestiones que no tienen ninguna razón de ser y que hasta les puede implicar un riesgo. No, y aparte que me hace acordar tantas charlas que hemos tenido, eh, está bien que el gerente de un sistema de salud, obra social o prepaga, va a estar siempre reticente a esto. Eso lo entendemos de ese lugar, ¿no? Pero también está bueno esto del exceso de cantidad de miles y cientos de estudios solamente para tranquilidad del profesional para con el paciente. Si ya está, te mandé esto, si surge algo yo te lo... Hay también miedo de parte de ustedes, ¿no? De esto de la industria, del juicio laboral, de un montón de cosas injustas por las cuales se pasa. Entonces el médico muchas veces dice, bueno, tomaste antibiótico, toma esto, toma, te lo hice, y es como que de alguna manera se zafa de una situación de la cual no es buscada y ni es justa tampoco, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Bueno, vos mencionás los antibióticos, esa es mi eterna lucha con todo el mundo, sobre todo porque, ya te digo, no es un tema de que solamente los pacientes tienen esta idea en su cabeza de, bueno, dame el antibiótico. Hay muchos médicos que los recetan mal también. Entonces, es una lucha constante. Un montón de gente que me dice, no, pero vengo a que me des el antibiótico y no tenés un cuadro viral, no necesitas antibiótico. Y aparte tampoco se entienden los riesgos, porque la verdad ya es preocupante la cantidad de pacientes que están apareciendo en terapias intensivas con infecciones resistentes a todos los antibióticos. Bueno, es un tema que tratamos de toda la vida nosotros, desde hace No, 20 y pico de años, no. en donde no hay, los laboratorios hoy en día no están investigando nuevas drogas antibióticas y estamos tomando antibióticos hasta porque si me duele un poquitito la muela, hasta si estoy resfriado, voy a tomar antibiótico y ya a los 2 o 3 días lo corto. Entonces todo este mal uso que hacemos de los fármacos hace que no me hizo efecto esto, no me hizo efecto aquello. Todo es un tema. Sí, sí, aparte, de vuelta, no toman dimensión de los riesgos, porque bueno, esto que estamos hablando de la resistencia antibiótica es un tema de salud pública, pero también implica riesgos para la persona misma que lo consume, porque, no sé, me ha pasado una mujer grande que terminó con un cuadro de deshidratación severa por una diarrea secundaria a un uso de antibiótico que estaba mal indicado. O sea, es tremendo, y ni hablar de que obviamente está eliminando la microbiota, que hoy en día cada vez tenemos más evidencia de la importancia que cumple en la función del organismo, ¿no? Ni Entonces, hablar. no es solamente un tema de salud pública, es un tema también de riesgo individual. Ujú. Totalmente, totalmente. Doctora, cuénteme un poquito más acerca de este tema, lo que yo no le esté preguntando y que sea importante mencionarlo, por favor. No, y después eso, con respecto a esto de los estudios innecesarios, entender, porque también eso es algo que me han mencionado mucho, dicen, no, los médicos le quieren ahorrar la plata a las prepagas, Ah, o bueno, sí. como que no queremos hacerlo porque nada, nos da fiaca. Y entender que obviamente no pasa por ahí, al contrario, si me diera fiaca, prefiero hacerte la orden para el estudio que vos querés hacerte y me evito discutir o tener que explicar el por qué sí, por qué no. Exacto. Y claramente si hay algo que a mí no me interesa es ahorrarle plata a la prepaga, pero Y aparte Fiaca, digo, qué loco, ¿no? Porque Fiaca, si usted no lo va a hacer el estudio, lo manda a hacer y después recibe otra consulta más, de paso cobra por otra consulta más. Entonces, no es negocio quizás trabajar no, de esta total. manera. Total, aparte del que debería darle fiaca es al paciente, que es el que tiene que sacar el turno, llamar 20 veces para que le den un turno, tener que ir a hacerse el estudio y todo, pero es entender que más allá de eso, de que obviamente implica desde cosas muy leves para el paciente, como esto que te digo, que es gasto de tiempo y demás, hasta, bueno, ya exponerse a riesgos a sí mismo, ¿no? Porque hay estudios que por ahí son un poco invasivos como una ecografía, pero otros que son un poco más importantes como una tomografía que te expone a radiación innecesaria. Y ni hablar las consecuencias de lo que uno puede encontrar en un estudio mal pedido, porque de vuelta, no es que lo estamos pidiendo mal y digo, bueno, me dio normal y listo. O sea, muchas veces se encuentran cosas como pueden ser quistes, como pueden ser nódulos benignos y demás, que terminan a veces haciéndose biopsias o incluso en procedimientos quirúrgicos que no eran necesarios. No, Y realmente entender la gravedad de esta situación, ¿no? De hecho, estaba leyendo, por ejemplo, estadísticas recientes. Lamentablemente en Argentina no tenemos mucho dato estadístico de esto, pero en Estados Unidos se calcula que entre el 10 y el 30% de las internaciones se deben a complicaciones o efectos adversos de procedimientos o estudios
mal pedidos, digamos, o sea, un tema de mala praxis médica, por así decirlo, no cosas mal hechas, sino mal pedidas o un mal rastro de salud o cosas que nunca se deberían haber encontrado, y lo mismo con la sobremedicación, ¿no? O sobretratamiento. Bueno, en Norteamérica es un tema muy especial ese tema, ¿no? Con respecto, bueno, al tumor, uno escucha la palabra tumor y es igual cáncer, ¿no? Protuberancia, la gente cree que tumor es cáncer. Por ejemplo, ¿y qué le dice al especialista que quizás nos esté viendo en este momento? Cualquiera. Y dice, no, pero a ver, papi colpo se tiene que hacer todos los años, próstata a partir de los 45, a partir de los 50, con antecedentes 45, el electrocardiograma tiene que estar sí o sí en etapa de menopausia, porque la mujer queda desprotegida de estrógenos, o tiene que hacerse un reemplazo hormonal, todo este tipo de cosas que están preestablecidas. Sí. Sí, la verdad es que obviamente cuando una persona va a un especialista siempre se va a ligar a algún estudio. Si vas al cardiólogo te va a pedir lo que es cosa de cardiología, si vas al ginecólogo te va a pedir lo ginecológico, si vas al urólogo, al proctólogo, lo mismo. Entonces me parece que es importante entender esto. Cada uno tiene su área de especialidad y si hay algo que nosotros nos encargamos, si somos especialistas, es en control de salud. Entonces, si sos una persona sana, sin antecedentes o demás, lo ideal siempre es el control de salud, hacerlo con el médico de familia por esto, porque nosotros sabemos justamente desde la integración qué es lo importante y qué no, y la idea no es bombardear a las personas con estudios innecesarios, sino pedir y gastar tu tiempo en cosas que realmente vale la pena estudiar y no exponerte a encontrar cosas que no es necesario encontrar. Y yo, bueno, en lo particular que tengo antecedente directo por padre por melanoma, que crecí yendo todos los años, o cada 2 años como mucho, al dermatólogo, y mi dermatólogo me dice, no tenés nada. No tenés nada. Y digo, me salió una manchita acá, no es melanoma. Y hasta el día de hoy, a mi edad, avanzada, por cierto, hasta ahora estoy, pero tengo en la cabeza eso de que como tengo antecedentes de papá con melanoma, voy a tener cáncer de piel en algún momento. Y bueno, qué sé yo, son mandatos también en salud que hay, ¿no? Son mandatos preestablecidos, como venimos comentando. Sí, sí, creo que también a veces les digo a mis pacientes, ¿no? No perder enfoco en lo que es realmente importante, porque pasa mucho esto, estas personas que vienen como muy obsesionadas con, bueno, quiero que me controles, no sé, esto, el tema de la piel porque tengo antecedentes de melanoma, o quiero que me controles, no sé, las mamas porque tengo antecedentes de una tía que tuvo cáncer de mama, pero no hacen actividad física, o comen muy mal, o están fumando. Entonces, ahí es como que si la gente está perdiendo el foco, estás buscando mejorar tu salud haciéndote un montón de estudios, cuando en realidad mejorar tu salud empieza por comer bien, por dormir bien a la noche, por hacer actividad física, por no fumar, por consumo moderado de alcohol. Entonces, entender realmente qué es lo importante, porque tenés mucho más riesgo de tener un cáncer de pulmón o un infarto por fumar que el riesgo que tenés de tener un cáncer de mama porque tu tía alguna vez tuvo cáncer de mama. O, doctora, uno de los temas tan centrales en nuestro país que es la salud mental, ¿no? Ni hablar. La salud mental es una deuda eterna de nuestro país y que de repente uno dice, bueno, a ver, puedo estar bien de salud si no estoy bien psicológicamente, si estoy lleno de problemas, no fumo, no tomo, ¿qué? Sí, pero de acá es el estrés, fue como Sí. factor principal número uno, ¿no? Sí. Sí, la verdad que casi que no conozco persona que no esté estresada. No, yo siempre digo, sos argentino, estás estresado, punto. En menor, mayor medida estás estresado, punto, siendo Sí, argentino. sí, Y eso hace también a una mala calidad de vida. sí. Sí, la realidad es que obviamente tampoco podemos ir todos al psicólogo o al psiquiatra porque obviamente hay grados más severos, grados menos severos, pero sí es importantísimo poner el foco en el cuidado de nuestra salud mental, ¿no? Como que destinar tiempo de nuestro día, así como tenemos que destinar una hora por ahí para ir al gimnasio o hacer alguna actividad, destinarte aunque sea 5 minutitos para alguna técnica de respiración, alguna técnica de meditación, que esto ya dejó de ser algo de medicina hippie o alternativa, es algo que la ciencia dice, Medicina esto es hippie. fundamental. Me dice la medicina hippie. Claro, pues, cuando escuchamos medicina oriental o medicina china o ayurveda o medicina tradicional, es como que decimos, no, eso es, no me sale la palabra ahora, ¿no? Pero lo que pasa es que ha habido profesionales, pseudo profesionales que han denigrado todo este tipo de salud, Sí, obvio. ¿no? Sí. Me acuerdo de la famosa doctora Rubia, que fue presa, que ha denostado tantos tratamientos tradicionales, históricos, muy, muy, muy interesantes para la salud mental de la gente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Sí. Doctora querida, ha sido un placer conocerla, escucharla Muchas gracias, y, igualmente. y hasta muy prontito, si usted me lo permite. Sí, claro, cuando quieran. Que tenga un muy lindo día. Igualmente, hasta luego. Gracias, doctora. Chao, chao. Ahí estuvo con nosotros la doctora María Lucila, perdón, Reuter de Francesco, hermoso, siempre digo lo mismo,
y no es porque haya estado ella, pero siempre digo lo mismo, esto, me encanta conversar con los médicos de familia, tienen algo, no sé qué, y siempre, no soy quien para recomendar absolutamente nada, pero es lindo atenderse con el médico de familia, que sabe que puede atenderte a todo tu grupo familiar, y tienen ese no sé qué, pero a mí me encanta, así que pueden consultaros, por supuesto, y sepan que el médico de familia es especialista, como el clínico, ¿sí? Son especialistas.